explicaré la distribución de frecuencias por intervalos. En la parte inferior de la lámina podéis observar dicha distribución de frecuencias en una tablita. En la primera columna se visualizan los intervalos, en este caso K intervalos, y de cada intervalo tiene límite inferior y límite superior. Notación matemática: usar LI, límite inferior, LS, límite superior. Acá tenemos K intervalos. De la misma manera tenemos las frecuencias absolutas, F minúscula, P minúscula para los porcentajes, y las acumuladas, F mayúscula, representarán las frecuencias absolutas acumuladas, y P mayúscula las frecuencias porcentuales acumuladas. De la misma manera, una F mayúscula flecha arriba es la frecuencia absoluta inversa acumulada, la P mayúscula flecha arriba el porcentaje inversa acumulado. En todas las frecuencias son K frecuencias. K estaría indicando desde la cantidad de intervalos y hasta las frecuencias correspondientes. Para construir este tipo de frecuencias es importante considerar variables continuas cuantitativas, y en este sentido podéis ver en una base de datos que se obtuvo de la Bolsa de Madrid, grupo EBIX 35, en la cual podéis ver 16 empresas, códigos, 16 valores. No se está considerando la totalidad de las 35 empresas. En la segunda columna están los valores, el precio, tenemos el precio de cada valor, el volumen de venta a un determinado tiempo, la rentabilidad de cada valor, y tenemos acá la variación porcentual, una variación con respecto a un día anterior. Para poder construir una tabla de frecuencias podemos hacerlo para el precio, para el volumen y la rentabilidad, porque son variables cuantitativas. Para construir la distribución de frecuencias por intervalos. De manera inicial es importante determinar K. ¿Cuánto va a ser K? K puede ser 5 intervalos, 6 intervalos, dependerá de los objetivos que se quieran construir. Y otra manera, en función a la cantidad de datos, hay 3 formas o 3 reglas para poderlas determinar el valor de K. Una de ellas es la llamada regla Sturges, que simplemente es sumar 1 más 3,3 por logaritmo de n. La segunda etapa es obtener la amplitud del intervalo cuando no se conocen tanto los límites superiores ni el límite inferior. Es simplemente una división entre el rango sobre la cantidad de intervalos definidos en la primera etapa. El rango es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo, y lo sumimos más una unidad. Esta unidad es para garantizar que todos los datos puedan pertenecer a cada uno de los intervalos. La etapa 3 consiste en determinar los límites de cada uno de los intervalos, tanto el inferior como el superior. El límite inferior del primer intervalo simplemente es el dato mínimo. El límite superior del primer intervalo se le añade la amplitud al límite inferior del primer intervalo. El límite inferior del segundo intervalo se le asigna el valor del límite superior del primer intervalo. Y al límite superior del segundo intervalo se le añade la amplitud al límite inferior del segundo intervalo. Y de esa manera hacemos hasta el límite inferior del késimo intervalo. Este siempre va a ser el límite superior del K-1, y el límite superior del késimo intervalo se le añade el límite inferior del késimo intervalo, la amplitud. Y en la etapa 4 simplemente es calcular las frecuencias tanto absolutas, porcentuales, acumuladas e inversas acumuladas. Veamos con un ejemplo. Son datos hipotéticos sobre la planilla de sueldos y salarios de una institución. Aquí tenemos el salario, el haber básico mínimo 5.000 y el máximo 15.490.
Entonces el primer paso era calcular, o en este caso es calcular el valor de K, el número de intervalos. Y para ello vamos a utilizar, en este caso, hay como 3 reglas. Vamos a utilizar la de Sturges, que es simplemente al 1 sumarlo 3.3 por el logaritmo de n. N es 50. Tenemos 50 trabajadores. Esta operación, redondeado, sale 7 intervalos. Eso que implica que estos 50 datos pueden ser clasificados en 7 intervalos. Posteriormente se debe obtener la amplitud. Y la amplitud simplemente es la división entre el rango. El rango es el dato máximo menos el dato mínimo. En este caso, 15.490 menos 5.000 es operaciones prácticamente 10.490. A estos 10.490 se le divide entre 7 número de intervalos, y a ese valor 7 se le añade una cierta unidad. Esta unidad me garantiza que todos estos 50 datos pueden ser clasificados a uno de los intervalos, es decir, que ningún dato pueda perderse. Esta operación redondeado me sale exactamente 1500. Eso que implica que la amplitud para todos los intervalos, en este caso, va a ser 1500. En este sentido, dijimos que el límite inferior del primer intervalo es el dato mínimo. En este caso el dato mínimo era 5000. A estos 5000 lo que se le añade es 1500. Se le añade 1500 y ese resultado sale 6500. Entonces el límite inferior es 5000 y el límite superior del primer intervalo es 6000. Esto lo plasmamos en una tabla de frecuencias, la variable saber básico. Ahí tenemos el primer intervalo, 5000, 6500. Este valor 6500, que es el límite superior del primer intervalo, se reemplaza en el límite inferior del segundo intervalo. Entonces el límite inferior del segundo intervalo es 6500. Observen que este valor se repite. Y es el mismo valor asignado del límite superior del primer intervalo. A este 6500, que ahora es el límite inferior del segundo intervalo, se le añade la amplitud. Ven que la amplitud es constante, 1500, y esa suma sale 8000. Entonces el valor del segundo intervalo, los límites inferiores y superiores, son 6500 y 8000. 6500 y 8000. De manera similar, este 8000 se reemplaza al límite inferior del tercer intervalo y se le suma la amplitud para obtener el límite superior del tercer intervalo. Entonces 8000 más 1500, 9500. Sus valores de esos límites serán 8000 y 9500. 8000 y 9500. Y de manera similar hacemos para los demás intervalos. Este 9500 se lo reemplaza al límite inferior del cuarto intervalo y luego se le añade una cierta amplitud y el resultado es 11000. Entonces el valor del límite superior del cuarto intervalo es 11000 y el límite inferior del cuarto intervalo 9500. Ahí tenemos 9500, 11000. Este valor 11000 reemplazamos al siguiente intervalo en el límite inferior. Y este 11000 lo añadimos 1500. Y la suma de 11000 más 1500, 12500. Entonces el intervalo quinto tiene como límite inferior 11000 y límite superior el quinto 12500. Y este 12500 de manera similar reemplazamos en el límite inferior del intervalo 6
y a este 12.500 le añadimos 2.500, la amplitud, dicho resultado sale 14.000. Entonces el intervalo del el sexto intervalo, sus límites son 12.500 hasta 14.000. Y finalmente, el último intervalo va a ser 14.000 entre 15.000. Si ustedes pueden ver acá, lo que está ocurriendo es que este límite superior de 6.500 del primer intervalo se vuelve a repetir en el límite inferior del segundo intervalo. Estos intervalos lo hacemos con la finalidad de que todos los intervalos sean continuos, pero para el tema de clasificación solo el valor 6.500 debe pertenecer en el segundo intervalo y no así en el primer intervalo. Se interpreta de la siguiente manera: aquí pertenecerán todos los valores que contengan entre 5.000 y menores que 6.500. En el segundo intervalo pertenecerán todos los valores que corresponden entre 6.500 menores que 8.000, y así sucesivamente. Y de esa manera el valor 6.500 solo debe pertenecer a uno de los intervalos, en este caso al segundo intervalo. Acá tenemos ya los datos ordenados de menor a mayor para poderles clasificar a cada uno de los intervalos. Ese proceso simplemente es contar cuántos datos pertenecen a cada intervalo, y ese proceso se lo llama frecuencia absoluta. Y todos estos son las frecuencias absolutas. Veamos el primer intervalo, que es la primera frecuencia, 8. Este valor 8 se obtiene simplemente contando de estos conjuntos de datos ordenados aquellos valores que pertenecen entre 5.000 y menores que 6.500. Dijimos que 6.500 no pertenece a este intervalo, tendrían que ser menores. Entonces, el 5.000 pertenece, el 5.200 pertenece, el 5.200 pertenece, 5.500 pertenece, 5.500 pertenece, 5.700 sí pertenece, 5.790 pertenece al primer intervalo, 6.100 pertenece, el 6.500 no pertenece. Entonces, aquí esta cantidad de datos sí pertenecen al primer intervalo. Si contamos son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el valor de 8, es la frecuencia. De manera similar hacemos para el intervalo 6.500 menores que 8.000. Son 12 valores que pertenecen a este intervalo. Contamos desde 6.500 hasta 7.900. Vean que el siguiente valor, que es 8.000, no pertenece al segundo intervalo, se nos pertenecerá al siguiente intervalo, que es en este caso el tercer intervalo. Entre 8.000 y menores que 9.500 se tienen 15 datos. Tendríamos desde 8.000, desde acá, hasta 9.500, en este caso menores que 9.500 hasta 9.000, porque el 9.500 sí pertenece al siguiente intervalo. Tenemos ahí 15. Entre 9.500 y menores que 11.000 se tienen 7 datos, desde 9.500 hasta 10.500. Entre 11.000 hasta 12.500 pertenecen 4 datos. En práctica tenemos desde 11.500 hasta 12.400. Y finalmente el último intervalo entre 12.000, falta entre 12.500 y 14.000, 3 datos. Entre 12.000 y 14.000, 3 datos. Y finalmente entre 14.000 y menores que 15.000, un solo dato. Este es el único dato pendiente. Observen que todos los datos que teníamos acá fueron clasificados a uno de los intervalos dados. Esa es la manera de poder construir las frecuencias o contar las frecuencias. Bueno, para calcular los porcentajes,
Tendríamos al lado derecho la notación que vamos a utilizar, en este caso es P, me he dicho P es para utilizar los porcentajes. Prácticamente son todos estos los porcentajes. La fórmula que se utiliza es la que está aquí en la parte superior y no es nada complicado, simplemente es multiplicar por 100 la frecuencia y dividirlo entre el total de datos. Aquí tenemos la frecuencia 8, este valor 8 lo multiplicamos por 100 y dividido entre 50 sale 16. 12 multiplicado por 100 dividido entre 50, 24. 15 por 100 dividido entre 50, el resultado es 30. 7 por 100 dividido entre 50, 14. 4 por 100 dividido entre 58, 3 multiplicado por 100 y dividido por 50, el resultado es 6. Y finalmente 1 multiplicado por 100 dividido entre 50, 2. Esa es la manera de poder calcular, si aquí hay que hacer un cálculo para poder obtener los porcentajes. Las frecuencias acumuladas. Para poder trabajar con las frecuencias acumuladas utilizamos esta fórmula que está acá. Notación matemática, tenemos mayúscula F para tener la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué me dice esta frecuencia? Simplemente esta frecuencia me indica que debo sumar desde la primera frecuencia hasta la 10ª frecuencia que se quiere acumular. Este valor 8, es decir, desde 8 hasta 8 no hay nada que sumar, por eso se reemplaza este valor 8. Este valor 8 de la frecuencia absoluta se reemplaza en la primera frecuencia acumulada. El valor 20 sí se obtiene sumando la anterior frecuencia. La anterior frecuencia a la frecuencia del segundo intervalo 2 es 8, se suma desde 8 hasta 2, eso es lo que quiere decir. Como hay dos frecuencias, F1 más F2, sumamos las dos frecuencias y ese valor es 20, es el resultado. Entonces, la frecuencia acumulada del segundo intervalo entre 6.500 y 8.000 es 20. La frecuencia acumulada entre 8.000 y 9.500 en este caso es 35. Y este 35 simplemente se suma desde 8 hasta 15. 8 más 12 más 15 igual a 35. Es decir, estaríamos sumando frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3. De la misma manera, para el intervalo 9.500, 11.000, su frecuencia acumulada 42. Es la suma desde 8 hasta 7. Para el intervalo 11.000, 12.500, su frecuencia acumulada es 46. Es la suma desde 8 hasta 4. Hasta la frecuencia absoluta de dicho intervalo. De 12.500 a 14.000, en este intervalo su frecuencia es 49. Simplemente la suma desde 8 hasta 3. Y finalmente, si sumamos todas las frecuencias, es el total de datos. Y eso prácticamente corresponde a la última frecuencia de una tabla de distribución de frecuencias, 50. Es decir, si sumamos todas las frecuencias absolutas, le corresponderá al intervalo 14.000 y 15.500. Entonces, de manera similar se puede hacer para los porcentajes, ¿no? El primer porcentaje siempre va a ser la asignación del primer porcentaje sin acumular, 16 porcentaje acumulado. El valor 40 es simplemente sumar 16 más 24, 40. El 70 es sumar 16 más 24 más 30 y así sucesivamente. Y sumamos todos los porcentajes. La suma de todos los porcentajes es el 100%. Y justamente este valor es el 100%. Ahora, utilizando esta formulilla,
es más sencillito. Simplemente hay que hacer una división entre n, la acumulada, y por 100. Eso que implica, tenemos la frecuencia acumulada, aquí tenemos el valor 8, este valor 8 lo dividimos entre 50, entre este 50, lo dividimos entre 50 y lo multiplicamos por 100. Ese resultado sale 16. Y de manera similar, el valor 20 lo dividimos entre 50 y lo multiplicamos por 100, sale 40. De manera similar, 35 lo dividimos entre 50 y lo multiplicamos por 100, sale 70. 42 por 100 dividido entre 50, 84. 46 por 100 dividido entre 50, 92. Y 49 dividido entre 50 por 100, 98. Esa es la forma de poder calcular, en este caso, las frecuencias acumuladas, ¿no? Porcentuales. Tenemos aquí acumulados absolutas y porcentajes. Las inversas acumuladas. Como dice inversa acumulada, tendríamos que empezar a acumular comenzando desde el último intervalo, que es 14.000 a 15.500, hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos 1, asignamos el valor 1, este 1 lo asignamos, sumamos 1 más 3, sale 4. 1 más 3 más 4, 8. Entonces me dice esta fórmula. Vean que voy a sumar desde el intervalo i, por ejemplo, para este valor 8, aplicando la fórmula, para este valor 8, lo que se hace es sumar i más 1, el siguiente, 4 más 3 más 1, i más 1 más i más 2, 4 más 3 más 1, y ese valor es 8. Como la suma es conmutativa, y por eso la fórmula tiene esa expresión. Entonces, si quiero sumar para para el valor 15, simplemente sumo desde 7 hasta 1. Si sumo desde 15 hasta 1, me sale 30. Si sumo desde 12 hasta 1, 42. Si sumamos desde 8 hasta 1, 50. Vean que aquí el valor 50 es el total de datos, se invierte. Está en la primera frecuencia acumulada, que corresponde al primer intervalo entre 5.000 y 6.500. Por eso se llama inversa acumulada, porque se invirtió. Los porcentajes. Para los porcentajes, vean que el primer porcentaje de la fórmula que vamos a utilizar, el primer porcentaje, en este caso es el 100%, porque de manera inversa se trabaja, ¿no? Y esto es, aplicando la formulita, también es más fácil. Es decir, ¿qué me dice la fórmula? Es simplemente dividir entre el total de datos la frecuencia inversa acumulada y lo multiplico por 100. Es decir, 50, este valor 50, dividido entre 50, me sale 1 y multiplicado por 100, 100. Vean que se cumple esta fórmula. La segunda va a ser lo mismo, 42, aquí está el 42, este 42 lo dividimos entre 50, entre el valor 50 y multiplicamos por 100, sale 84. De manera similar, 30, este valor 30 lo dividimos entre 50, lo multiplicamos por 100 y el valor es 60, da igual a 60. De manera similar, 15 entre 50 por 100, 30. 8 dividido entre 50 y multiplicamos por 100, el resultado es 16. 4 dividimos entre 50 y lo multiplicamos por 100, 8. Y 1 dividimos entre 50 y lo multiplicamos por 100, 2. Vean que este valor 2 que está acá, se repite, es igual a al porcentaje
del último intervalo. Vean que no es nada complicado de poder calcular las frecuencias porcentuales. Bueno, hasta ahí tenemos completito todas las frecuencias inversas acumuladas. Interpretación. Vamos a ver la interpretación de una fila, y las demás filas se hacen de manera análoga. Vamos a la interpretación entre este intervalo. Bueno, la vamos donde está la mayor frecuencia, donde está la alta frecuencia o la mayor cantidad de trabajadores. La mayor cantidad de trabajadores tiene un haber básico entre 9000 y 9500. Hagamos la interpretación en ese intervalo. ¿Esto qué significa? Aquí tenemos 15 trabajadores que tienen un haber básico entre 8000 y menores que 9500 pesos. En términos de porcentajes, es el 30% de los trabajadores que tienen un haber básico entre 8000 y 9500. Este valor 35 es la acumulada, son cantidades. Aquí tendríamos 35 trabajadores que tienen un ingreso menor, porque esto es menor que 9500 pesos. Da lo mismo que decir 35 trabajadores tienen un ingreso entre 5000 y menores que 9500 pesos. Porcentajes: el 70% de los trabajadores tienen un ingreso entre 5000 y menores que 9500 pesos. Aquí está la inversa acumulada, 30. Tenemos 30, son cantidades, son personas, 30 trabajadores tienen un ingreso mayores o iguales que 8000 pesos. De otra manera sería que 30 trabajadores tienen un haber básico entre 8000 y menores que 15500. Finalmente el porcentaje, aquí tenemos el 60% de los trabajadores tienen un haber básico entre 8000 pesos y menores que 15500 pesos. Bueno, si han podido captar cómo se interpreta una fila, las demás filas tienen la misma característica de interpretación. Ahora vamos a pasar a lo que son los gráficos cuando se tienen intervalos. Habíamos indicado de manera inicial que aquí tenemos los intervalos. Acá están los intervalos del haber básico y son continuos. Eso es importante. Para que hacer un histograma, estos intervalos tienen que ser continuos. Si no fuesen continuos, tendríamos que convertir a intervalos continuos para poder construir un histograma. Y el histograma se trabaja con las frecuencias o con los porcentajes. Entonces, en el eje X, ustedes conocen el sistema de cartesiano, en el eje X se coloca la variable, en este caso el haber básico, y en el eje Y se coloca la frecuencia, en este caso la frecuencia absoluta. Y se van construyendo los intervalos. Observen, entre 5000, tenemos acá el primer intervalo, 5000 y 6500, primer intervalo. Entre 5000 y 6500 su frecuencia es 8. Su frecuencia es 8. Que lo que hacemos, levantamos una barra paralela al eje de las frecuencias hasta el valor 8. Una barra. Para el siguiente intervalo, entre 6000 y 8000, tenemos acá 6000 y 8000, su frecuencia 12. Entonces vemos la frecuencia, es acá 12. Entonces hasta este valor 12 levantamos una barra paralela al eje de las frecuencias. Aquí la amplitud es 1500. ¿Recuerdan que hemos obtenido una amplitud de 1500? La amplitud también es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Vean que en el anterior intervalo igual es 1500. En todos los intervalos prácticamente la amplitud es constante. Por eso las barras se parecen. Solo hay una diferencia
entre la altura que se va a levantar en función a la frecuencia. Luego tenemos el siguiente intervalo, 8000 a 9500, 8000 a 9500, y su frecuencia es 15. Aquí tenemos la frecuencia 15, ¿no? Hemos levantado paralelas. Levantamos trabajo. Vean que las barras son pegaditas, por eso se llama histograma. Si serían separados sería simplemente un diagrama de barras, ¿no? Cuando son pegadas las barras se llaman histogramas, y además que se conoce la amplitud de cada intervalo. Y así sucesivamente. Tenemos el otro intervalo entre 9500 y 11000. 9500 y 11000. Su frecuencia 7. Frecuencia 7. Aquí está la frecuencia 7. Levantamos una barra paralela pegada al anterior intervalo. Después tenemos entre 11000 y 12500. 11000 y 12500, su frecuencia es 4, ahí está el valor 4. Tenemos entre 12500, 14000, 12500, 14000, su frecuencia es 3, aquí está la frecuencia 3, está a la misma altura. Y finalmente 14000 a 15500, su altura en este caso va a ser 1. La altura es 1. En resumen, son barras juntas, tiene una misma amplitud, todos los intervalos son intervalos continuos. Entonces está la forma de construir un histograma, y es útil para poderla visualizar de manera más práctica y para hacer una interpretación. La barra más alta generalmente es lo que más está ocurriendo con los datos, ¿no? Aquí podemos decir la mayor parte de los trabajadores tiene un haber básico entre 8000 y menores que 9500 pesos. ¿No ve? Y los que tienen menor cantidad de trabajadores, su haber básico está entre 14000 y 15500. Posible que por este rango de haber básico estén los que sean jefes. Y los que tienen menos ingresos están entre 5000 y 6500. Ven que eso es el comportamiento. Aquí podemos ver el comportamiento del haber básico de una institución, ¿no? Para eso sirve este histograma. De manera similar es posible construir barras juntas también, pero con las frecuencias acumuladas. Aquí tenemos el porcentaje acumulado. Y ahí están las frecuencias. Como son acumulados, va del 16% hasta el 100%. Entonces en el eje X se mantiene en lo que es los intervalos de la variable, haber básico, y en el eje Y es lo que cambia. Sería el porcentaje acumulado. Desde el 0% hasta el 100% como máximo. Es una distribución entre 0 y el 100%, por eso se llama distribución de frecuencias. Entonces va a ocurrir similar al anterior caso. El primer intervalo entre 5000 y 6000, su frecuencia 16. Es decir, entre 5000 y 6000, su frecuencia es 16. Vean que el siguiente intervalo entre 6500 y 8000, 40%. Sube el 40%, también es una barra pegada. Y así sucesivamente, entre 8000 y 9500, su frecuencia es 70. Vean que en el tercer intervalo el acumulado es 70, llega al 70%. El siguiente intervalo, 9500 a 11000, tendría que subir, llega al 84%. Entre 11000 y 12500, 92%. Entre 12500 y 14000, 98%. Y finalmente el último intervalo llega al 100%. Aquí tenemos un histograma de frecuencias acumuladas. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para poder trazar líneas rectas uniendo estas barras de 5000 a 6000 en 16%. De acá del 16% vamos a pegar al 40%.
Ven que es creciente estas líneas del 40% al 70%, del 70% al 84%, del 84% al 92%, que está en el quinto intervalo. En el sexto intervalo llegamos al 98%. Y del 14.000 a 15.500, que es el último intervalo, llegamos al 100%. Menores a 5.000 hay un 0% de trabajadores. Eso significa este punto. Esto se llama ojiva. Vean que es creciente, se llama ojiva creciente. Ahí está la ojiva creciente. Solo aquí nos muestra la línea. La ojiva decreciente se trabaja con las frecuencias inversas acumuladas. Entonces, ¿qué nos dice la primera frecuencia inversa acumulada? 50. Esto implica que 50 trabajadores tienen un móvil básico mayores o iguales que 5.000. Prácticamente todos mayores o iguales que 5.000. Entonces, hacemos una intersección en el eje X 5.000 y 50. 5.000 y 50, tendríamos ahí un punto. 42. 42 implica que mayores o iguales que 6.500. Mayores o iguales que 6.500, 42. Y tenemos ahí otro punto de intersección. 30 mayores o iguales que 8.000, 30, 8.000, 30. Mayores o iguales que 9.500, 15. 9.500, 15, y justamente ahí donde está el codo. Mayores o iguales que 11.000, mayores o iguales que 11.000, 8. Ahí está el valor 8. Mayores o iguales que 12.500, 4. Mayores o iguales que 14.000, 1. Mayores o iguales que 15.500, 0. Por eso pega en el eje X. Y todos estos puntos se trazan líneas rectas y de esa manera se construye la ojiva decreciente. Y finalmente tenemos el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, vean que también son un trazado de líneas rectas, donde de manera inicial se deben calcular los puntos medios. Los puntos medios de cada intervalo, o también llamados marcas de clase, centro del intervalo. Tiene buenos denominativos, nosotros vamos a trabajar como un punto medio. Y simplemente es sumando el límite inferior, el límite superior, 5.000 más 6.500. Esa suma dividida entre 2, prácticamente esto es igual a 5.750. Esto sería un punto medio. Este es el punto medio entre 5.000 y 6.500. De manera similar se realizan para todos los otros valores. Entre 6.500 y 8.000, el punto medio es esto, es 7.250. Entre 8.000 y 9.500, punto medio es 8.750. Entre 9.000 y 11.000, perdón, 9.500 y 11.000, punto medio 10.250. ¿Y cómo se obtiene? Simplemente sumando 9.500 más 11.000 dividido entre 2. Entre 11.000 y 12.500, punto medio 11.750. Entre 12.500 y 14.000, perdón, 12.500 y 14.000, ¿qué está? 12.500, 14.000, su punto medio 13.250. Y el último intervalo entre 14.000 y 15.550, el punto medio 14.750. Bueno, vuelvo a explicar, es la suma de los límites, 14.000 más 15.500, dicho resultado se divide entre 2 y el resultado es 14.750. Entonces, se hacen los puntos de intersección con sus frecuencias que corresponden.
punto medio 5750 del primer intervalo 8, su frecuencia 8, y ahí ponemos un punto de intersección. Este valor 7250 que pertenece al segundo intervalo es 12, su frecuencia 12, ahí está. 9750 que es del tercer intervalo, su frecuencia 15. Y del siguiente intervalo, su punto medio 10250, su frecuencia 7. El siguiente intervalo 11750, su frecuencia 4. Y del penúltimo intervalo 13250, el punto medio, su frecuencia 3. Y del último intervalo, su punto medio es 14750 y la frecuencia es 1. Observe que esta línea se unen todos los puntos y además tiene que unirse en el eje X. Para ello lo único que se hace es ver la amplitud que existe entre 5000 y el punto medio. Entre 5000 y 5750 la amplitud es 7750. Ese 750 se le resta a 5000 y ese resultado sale 4250. Entonces ahí es donde determinamos otro punto. De manera similar como son de amplitud constante, entonces el 750 se le añade a 15500. 750, el resultado es 16250. Y pegamos en el valor 0, que es el eje X. Y todos estos puntos identificados trazamos con líneas rectas y eso se llama el polígono de frecuencia. Esto también nos puede ver la forma o el comportamiento, más que todo la forma de la distribución. Esto es la forma de la distribución, el comportamiento de los datos. Ya posteriormente Gauss, hay una teoría de la distribución normal, esto lo ajustan, seguramente puede ser una distribución normal. La distribución, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente, si se ajusta estos datos a una distribución normal. Hay pruebas de hipótesis y todo lo demás. Por el momento queda acá y muchísimas gracias y nos veremos en otra sesión de clases.